20 de marzo, señores, en el año 2012. Terremoto sacudió a Pinotepa Nacional, nadie se lo imaginaba que esto iba a pasar. Palacio Municipal, ahí sorprendió a mucha gente. Regidores, directores, junto con el presidente, cada quien en su oficina, tratando asuntos pendientes. Reina agendaba la audiencia y les decía a la gente: pasen de a uno por uno, hablen con el presidente de barrios y de colonias, pueblos y agencias presentes. Este caso, pido un trago de aguardiente. Y para serles sincero, me asusta igual que la gente, Reinita y Pedro Sarabio platicaban muy sonrientes. Pedro Sarabio decía: reina, yo quiero pasar, pero Marín no me deja hablar con mi capitán. Estoy enmuinado, decía, cuando empezó a temblar. Carlos Sarabia Camacho, siendo el presidente, ese día en su oficina atendía a mucha gente cuando empezó el terremoto. Gritaban, lloraban su suerte. Este saludo con cariño para el capitán Carlos Sarabia Camacho y a toda la brigada de la fundación. Bajando las escaleras, Palacio Municipal, decían gritando y llorando: aquí nos llegó el final, aclamando al Dios eterno. Perdón por tanta maldad. Toda la gente corría después de aquel terremoto, buscando a todos sus hijos en escuelas estudiando, y no podían contenerse porque seguía temblando. De ese gran miedo espantoso ya no dormimos la noche. Unos en los corredores, otros adentro del coche, algunos dormían
ponían en la calle, pendientes de algún derroche. 20 de marzo, señores, las 12:02, fue un martes del 2012. Ya quedó escrito en la historia, Pinote